Punto número 4 de los yamas, Brahmacharya. Bien, este punto es quizá un poco conflictivo y malentendido. Muchas veces se define Brahmacharya como castidad, como ser castos, como hacer un voto de monje de castidad. Esto, desde mi punto de vista, y muchos más comparten esta opinión, es un error. Y hay que traducirlo más bien como moderación. Ser moderado no solo en el sexo, sino en el resto de actitudes o de sensualidades o de los sentidos. Me explico. Brahmacharya significa el que sigue la senda de Brahma, Brahmacharya. Esto viene de antiguo, de la India. En la India antigua había, digamos, 3 etapas, si no recuerdo mal, 3 o 4 etapas en la vida de la persona. Y la primera etapa de la vida era la etapa de Brahmacharya, que era en la etapa de la adolescencia hacia la temprana juventud, en la que los jóvenes discípulos se ponían al servicio de un maestro y aprendían pues, lo relacionado con el yoga o con la tradición espiritual. Y ahí hacían un voto de castidad, de celibato, de Brahmacharya. Y de ahí ha quedado ese aspecto. Después, el siguiente aspecto, pues, la siguiente etapa era la de Girihasta, la de padre de familia, en la que tenías pues, familia, una vida normal, la que sustentabas a la sociedad. Y por último, la etapa del sannyasi, o renunciante, en el que uno se retiraba al bosque ya de mayor, de anciano, y se dedicaba a meditar o a la introspección. Entonces ha quedado esa palabra brahmacharya como ese aspecto de celibato de, pues de esa etapa de la vida. Y esto, pues, si uno es un swami o un monje, pues puede hacer un voto de castidad. Pero los practicantes de yoga, como nosotros, pues no es necesario hacer un voto de castidad en absoluto. Y eso hay que interpretarlo como moderación, templanza, en el sexo, en la comida, en el sueño, en los placeres y en general en todas las cosas de la vida. El punto medio de equilibrio, de templanza. Bien, el sexo es muy poderoso. Es un instinto muy, muy, muy poderoso. Decía Buda que si hubiera encontrado otro obstáculo tan poderoso como el sexo, jamás se hubiera iluminado. El sexo, después del instinto por respirar o por alimentarnos, es lo siguiente en poder. El sexo domina prácticamente nuestra vida, a nivel consciente, a nivel subconsciente. Es uno de los grandes móviles que nos mueven en la vida. Hay un chiste, voy a contar un chiste, que puede ilustrar muy bien esto. Esto es un hombre que va a una entrevista de trabajo, presenta el currículum y el entrevistador le dice: tiene usted un currículum impresionante. ¿Habla usted 6 idiomas? Dice: sí. El español, porque es mi idioma nativo. El inglés, pues porque todo el mundo sabe inglés, es el idioma universal. Alemán, porque mi padre era alemán. Italiano, porque mi madre era italiana. Japonés, porque me encanta la cultura japonesa. Y chino, porque es el idioma del futuro. Dice el entrevistador: impresionante. Y con tanto idioma, ¿usted en qué piensa? ¿En qué pienso? Pues en follar, como todo el mundo. Al final, el sexo es un elemento muy, muy poderoso en la vida de casi todos. Y brahmacharya, o la moderación, significa no negarlo, ojo, no negarlo, no reprimirlo, porque todo aquello que se reprime se acaba volviendo contra nosotros, pero darle la importancia y la medida justa que merece, con moderación, practicarlo con moderación. Y esto es muy importante, porque aquí caemos en los polos, en los excesos, o en el libertinaje sin freno, o en la castidad, el celibato. Y el equilibrio está en el punto medio, en Brahmacharya, en la moderación, en el Medenagan de los griegos, ese nada con exceso. Pero nada con exceso de mucho, ni nada con exceso de poco. Porque si no, nos salimos de la polaridad, del equilibrio, y nos polarizamos, y eso se acaba volviendo contra nosotros. Bien, sobre Brahmacharya hay varias teorías, y oiréis decir muchas cosas sobre Brahmacharya.
Oiréis decir desde que es importantísimo y fundamental ser casto y no derramar ni una gota de semen, o no llegar al orgasmo, no hacer el amor, etc. Ya que esa energía sexual se transforma, se transmuta de ollas a tellas, a una energía espiritual. Y con esa sublimación y con esa represión y ese voto de castidad, el yogi consigue poderes que de otra forma no podría conseguir. O consigue despertar la Kundalini Shakti, abrir los chakras, que la energía suba, alcanzar la iluminación y alcanzar ciertos poderes espirituales o siddhis, que se llaman. Y solamente se consiguen si uno hace un voto de castidad. Esto, hay maestros que lo dicen. Yo no le doy ninguna validez, ninguna importancia. Los mejores maestros que he conocido yo en mi vida eran todos padres de familia. Y practicaban el sexo, hacían el amor. Y esto de esta teoría de que solamente siendo casto se eleva la Kundalini o se alcanza la realización espiritual, habría que cogerla con pinzas y estudiarla muy bien. Yo la cuestiono y le doy quizá el beneficio de la duda, pero yo no la practico, yo no soy casto para nada, ni pienso serlo de momento. Insisto, el punto medio, el equilibrio. Y eso de los poderes, de las energías, de los siddhis, de los chakras, eso se podría hablar un capítulo entero sobre eso, pero no hay que perseguir poderes de ese tipo. Que si clarividencia, que si telepatía, que si no sé qué, no sé cuántos. El único poder importante que hay es el amor. Y ya lo dije en el primer capítulo. El amor es el mayor poder. Es uno de los grandes purusartas, uno de los grandes poderes del ser, del alma. El amor. Eso es lo importante. Y todo lo demás, pues habrá miles de teorías. Y además unos se contradicen con otros, porque igual que he dicho esto, hay otros que dicen que todo lo que se reprime, esto lo dice mucho la psicología moderna, que todo aquello que se reprime se acaba volviendo contra nosotros. Si reprimimos un instinto tan poderoso como el sexo, va a acabar reventando por algún sitio y nos va a crear o frustraciones o traumas o lo que sea. Entonces, insisto, el punto medio. Recordar, brahmacharya no es castidad. O bueno, se puede definir como castidad, pero nosotros lo vamos a interpretar como moderación. Punto medio, equilibrio, medenagan, nada con exceso, templanza. Existen muchos poderes, muchos impulsos del cuerpo, el sexo, la alimentación, el descanso, son más poderosos. El sexo es poderosísimo, muy poderoso. La sociedad entera mueve el sexo. Nuestra vida la mueve prácticamente el deseo sexual. Eso no hay que reprimirlo, hay que moderarlo, controlarlo, brahmacharya. Bien, ¿qué más se podría decir sobre brahmacharya? Sobre el sexo, o sobre el impulso sexual. Pues que el sexo tiene que estar a nuestro servicio y no solo es al servicio del sexo. El sexo es una herramienta creativa tremenda. El mayor poder creativo. Permite crear nuevos seres. Y gracias a Dios, mis padres no eran castos, ni célibes. Si no, yo no hubiera nacido. Gracias a Dios. Es una herramienta muy poderosa, muy creativa. Y a la vez que da mucho placer. Entonces, el sexo tiene que estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio del sexo. Entonces, moderación. Un punto importante. Moderación. Y cuando escuchéis todo tipo de teorías acerca de brahmacharya, acerca de la castidad, acerca de la energía que se sublima del sexo a la espiritualidad, tomarlo con pinzas, estudiarlo muy bien, analizarlo muy bien. Yo hablo lo que conozco y predico con mi ejemplo. Yo no soy casto. Entonces, no puedo predicar la castidad. Como mucho puedo predicar la moderación. Y si este dato os ayuda, la mayoría de maestros que he conocido y de grandes maestros eran todos padres de familia y con el sexo
tenían claro este punto de vista bastante parecido al mío. Muy bien, entonces el cuarto punto del llama, de estos preceptos éticos y morales, es la moderación. Bien, si os ha quedado alguna duda, podéis consultarlo. Este es un tema complicado, ya que hay muchas contradicciones en este punto y muchos maestros que se aferran firmemente a la castidad, y de hecho ellos han hecho su voto de castidad, son monjes, swamis, visten el hábito, y otros, como yo, por ejemplo, o otros que conozco, pues nos mantenemos en esa posición más moderada, de encontrar el punto de equilibrio. Muy bien, pues nos veremos en el siguiente punto, en el quinto y último punto del llama. Hasta la próxima.